In progress. Continuamos con ustedes con el estudio de la carta a los Hebreos. En esta ocasión vamos al capítulo 2, en el versículo 5 al 18. 5 al 18. Antes de iniciar ya en el estudio, quiero pedirles el favor, si alguien tiene algún inconveniente, me lo hace saber para que vayamos teniendo unos pasajes y yo les digo en qué momento lo leen. Angelita Arias, si me puede colaborar con Hebreos 7:26. eh, Angelita con Juan 1:29, eh, Marcelita Hebreos 6:20, Juan 12:24, eh, Carmencita, Miqueas 4:4, Romina, Romina. Si alguien tiene algún inconveniente me lo hace saber, por favor. Ok, voy a leer inicialmente Hebreos capítulo 2 del 5 al 18. Lo voy a leer yo. Para que miremos un poquito de contexto, pero vamos a enfocarnos específicamente en el versículo 5 inicialmente y vamos a conectarlo con Zacarías capítulo 3 del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo tus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yehoshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí estamos mirando, ¿cierto? El autor en mi Biblia aparece el título El autor de la salvación. Pero yo quiero que en esta mañana, en esta ocasión, ve- ampliemos un poquito y fundamentemos que todo lo que está hablando Hebreos es el cumplimiento de la escritura misma, de la ley de Moisés y los profetas. Y hay un pasaje que quiero que lo miremos en detalle y que podamos todos participar. Si hay alguna inquietud, si hay algo que no queda claro, que me lo hagan saber. Pero me parece supremamente importante que nosotros podamos, en una forma libre y espontánea, poder enriquecernos con nuestros aportes, nuestros aportes. Entonces, vamos
Vamos a ir a Zacarías, capítulo 3, capítulo 3. Vamos todos allá a Zacarías, capítulo 3. Y yo voy a ir leyendo verso a verso. Y sí les pido el favor que todos estemos ahí conectados, que estemos con las aplicaciones, si tienen Strong, si tienen referencias, porque algo que me parece interesante y que nosotros tengamos bien claros esos argumentos es que la carta a los hebreos es una carta escrita a aquellos que conocían la Torá, aquellos que conocían los sacrificios, aquellos que practicaban los sacrificios, aquellos que reconocían que era el sumo sacerdote, ¿cierto? Y los levitas que servían en el templo, reconocían que Dios es uno solo, reconocían que es una sola escritura y también están en el proceso de reconocer que Yehoshua Hamashiach, él ya había sido manifestado en medio de nosotros, él había entregado su cuerpo, su corbán, y él mismo la muerte no lo pudo retener y resucitó y ha venido a ser autor de vida eterna. O sea, esa transición de hacer sacrificios, ¿cierto? Para perdón de los pecados, por todos los procesos del sistema sacrificial y el sistema sacerdotal, que era a través de la tribu de Leví y del sumo sacerdote, que era Aarón, hay un cambio, pero en ese cambio, los que vienen, los que están en ese momento, que conocen la escritura, que conocen todo ese sistema sacerdotal y sacrificial, están en una transición. Ya no hay que hacer más sacrificios. Ya no hay que hacer, ya el sacerdocio no es a nivel solamente de los levitas, sino que estamos llamados a que sea directamente de Dios. Y Dios mismo es quien nos llama a nosotros a ser sacerdote y un pueblo santo. Entonces, en esa transición hay una presión. Ellos están viviendo una presión. ¿Presión de dónde? Una presión a nivel del Imperio Romano, ¿cierto? Porque están dominados por ellos, no están permitiendo de que se reconozca a Yehoshua como la imagen visible de Dios invisible, que se reconozca a Mashiach como el heredero de la vida eterna. Y por otro lado está el sistema religioso, porque dije, ¿cómo van a dejar de hacer sacrificios? ¿Cómo van a invalidar la escritura de lo que ellos mismos han traído? Entonces, el autor de la carta a los hebreos, que es un conocedor de la escritura del Tanakh, está mostrándoles, está enseñándoles con el Tanakh mismo que se ha cumplido lo que decían los profetas en relación a Mashiach. Y eso es lo que vamos a hacer con Zacarías. Zacarías, tomen nota en una hojita o al lado de la Biblia, vuelvo y repito, no tachen la Biblia, pero sí coloquen al lado porque hay cosas para corregir, para corregir, y no es corregirlas por corregirlas, sino que hay un contexto. Y acuérdense que la escritura explica escritura. Eso es un principio fundamental cuando nosotros estamos estudiando la palabra. Entonces, voy a ir leyendo y voy a ir corrigiendo y voy a ir pidiéndole el favor a los que les dije del pasaje para que lo vayamos complementando. Entonces, voy a leer es Zacarías capítulo 3 del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Dice, me mostró al sumo sacerdote Jehoshua, aquí dice Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Vamos a mirar en Hebreos 7:26, a quien le pedí el favor, Hebreos 7:26, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Hebreos 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
Ok, muchas gracias, Angelita. ¿Qué estamos viendo acá? Yehoshua es el sumo sacerdote. Recordemos que el Salmo 110, recordemos que el Salmo 110 es una, es donde anuncia que ya el sacerdocio no va a ser de Aarón ni de los levitas, sino según el orden de Melquisedec, y en él se cumple. Acuerda que el Señor siempre muestra una sombra de lo que ha de venir. El Tanakh, lo que es la ley de Moisés, los profetas y los escritos o salmos, es una sombra que se cumple en Mashiach y los evangelios lo confirman. Y los primeros que conocen esa verdad y que viven esa verdad, esa transición, comienza el libro de Hechos, de Romanos, de Corintios y las diferentes cartas de Pablo, donde se está consolidando esa verdad. No se cambió la palabra, sino que se mejoró. Ya no hay que hacer lo que se hacía antes porque ya en él se cumplieron muchas cosas. Entonces ya Yehoshua es el sumo sacerdote. Por eso dice acá en una forma profética, este Zacarías 3, Zacarías es un profeta. Y aquí Dios está mostrando cómo el Señor se iba a manifestar. Tengamos ahí presente que Zacarías fue escrito aproximadamente entre el 520 y 575, perdón, 475 antes de Cristo o antes de Machía. Es decir, ellos ya no están en Babilonia. Recordemos, hay que tener ese contexto dentro de la historia. Ellos han salido de Babilonia, ya están, ¿cierto?, en su tierra, ya están retornando. Algunos no han llegado, otros están retornando, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué debemos de tener para ir ubicándonos? En el versículo 1 de Zacarías, capítulo 3 dice, el cual estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Número uno, el diablo no puede estar en el cielo. El diablo no está en el cielo. La forma correcta, la forma correcta de decir, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, le estaba resistiendo a su diestra. Le estaba resistiendo. ¿Sabe qué me hace acordar ese que le estaba resistiendo? ¿Sabe qué? Para que tengamos coherencia, no es que esté a la derecha y le esté acusando, no, sino que cuando el Señor se disminuye, se somete a un tiempo, a un espacio, se limita en su proceder, que se somete a lo que él mismo estableció. El diablo siempre quiso destruirlo. Recordemos cuando se dan cuenta que, que ha nacido el Salvador, que ha nacido el Rey de los, el Rey de Reyes, ¿cierto? El Señor mismo, lo mandan a matar todos los niños. Esa es una. Dos, cuando el Señor comienza el ministerio, cuando Él se aparta y va al desierto, el diablo, ¿cierto? Comienza a resistir, comienza a atacar y se desubica y está desubicado porque el Señor dice, no, yo soy la palabra y yo me mantengo en lo que yo he establecido. O sea que siempre, siempre el diablo va a hacer resistencia. El diablo siempre va a querer asediar, quiere destruir. ¿Qué? Lo que Dios mismo ha establecido. Esto tiene una aplicación muy interesante para nuestras vidas. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad, que quieren devorar nuestras vidas. Siempre va a estar asediando. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuál es el problema? Cuando tú y yo estamos desubicados. ¿Cuál es el problema? Cuando nos salimos del cerco. ¿Qué hizo el Señor? En el mismo Getsemaní. En el mismo Getsemaní,
en medio de toda su angustia, que era tal su angustia que su sudor era como gotas de sangre, que es la máxima expresión de sabiduría, de sometimiento. Pero él mismo dijo, no se haga lo que yo estoy sintiendo en mi limitación, sino que se haga lo que yo establecí y yo me someto a lo que yo establecí. Eso tiene que ver con nuestras vidas. Ya no vivo yo, sino que Machía vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en el poder de él. Aquí en Zacarías está profetizando que ya el sumo sacerdote es Yehoshua HaMashiach y que igualmente él mismo lo vivió, porque ejemplo nos dio y nosotros también lo vivimos. El diablo anda como el rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Al que está desubicado. ¿A quién va a devorar? El que está fuera del cerco. ¿A quién va a devorar? Al que se le olvidó las promesas. Al que se le olvidó quién es el Dios que tenemos. ¿Quién es el Dios en que confiamos, en el que creemos? Por eso Pablo mismo dice, ni enfermedad, ni persecución, ni angustia, aún ni la muerte me podrá separar del amor de Dios. Nada que es en Yehoshua HaMashiach. Sigo leyendo, sigo leyendo. Dice el versículo 2 de Zacarías 3, y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor ha escogido a Jerusalén, perdón, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ojo, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Sabe qué es el tizón? El que ha sido puesto afuera del fuego. O sea, aquí lo que está mostrando es que está el diablo buscando destruir y siempre la oscuridad, siempre la maldad, siempre lo que va en contra de Dios va a querer. Pero esto que está pasando acá no va a ser un limitante, no va a ser un limitante. No va a ser un limitante. Dice el versículo 3, y Jehoshua estaba vestido de vestiduras viles. Si tú miras, si tú miras el pasaje, el estrón de viles, si alguien lo busca, por favor, ahí en el versículo 3 vamos a ver vestiduras viles. ¿Qué significa viles? ¿Alguien lo tiene? Zacarías 3, versículo 3. Algo como ¿Cuál es el sucio, estrón? sucio. Pero él sigue leyendo. ¿Cuál es el estrón? Dice que sucio como si fuera con excremento. Ah, esa la parte, esa la parte. ¿Y sabe qué es el excremento? El pecado de nosotros. Juan, aquí le pedí el favor con Juan 1:29. Juan 1:29. No supe si fue a mí o a Amigos, Ángela. Señora, No supe si fue a mí o a Ángela. no, a ti. Listo. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jehoshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, muy bien. Hay que corregir esa parte. Quita no. Si tú vas, no es por, vuelvo y repito, no es porque yo lo diga. Si tú vas al Strong quita, dice cargar, cargar. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cómo es que es? Dice, venía y dijo, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Que quita el carga. pecado del mundo". No, en el mundo no se va a quitar el pecado. No se ha El quitado. mundo está en pecado. El mundo está perdido. Él cargó, él cargó esa, eso vil. Él se vistió de ropas de vergüenza.
Él portó, él cargó el pecado de la humanidad. Él cargó. No es que haya quitado, porque todavía está el pecado aquí en el mundo. Todavía está el pecado. Entonces, aquí lo que está mostrando, dice, y Josué estaba vestido de vestiduras, ¿cierto? Como de excremento, el pecado de nosotros. Y estaba delante de el ángel. Ahí dice literal ángel. ¿De qué está hablando? De Melquisedec. Está en medio de ese proceso. Acuérdense, todo es un lenguaje simbólico, profético, una sombra de lo que debe venir. Era necesario que él, en ese momento que está cargando el pecado de la humanidad, él mismo se somete a lo que él estableció y no se le halló pecado. Y ya rompe, o más que romper, es corre el velo, lo que dice la escritura. Si alguien me busca ese pasaje donde dice que, y corrió el velo, creo que el mismo en hebreo lo dice, y corrió el velo. ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay que hacer sacrificios. Lo que hacía el sacerdote cada año, el sumo sacerdote cada año, que era el Yom Kippurim, que era presentar el cordero delante del Señor por el pecado del pueblo, y un año más era guardado el pueblo por el Señor. Entonces, ¿qué dice el pasaje donde dice, y corrió el velo? Pero es en Hebreos porque yo encuentro segunda de Corintios. No sé si es lo mismo. Bueno, listo, dale, si ese, a ver si ese. Dice segunda de Corintios 3, 16, 18. Pero ese velo le será quitado cuando se conviertan al Señor, porque el No, Señor, no, 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 ese no es. ¿qué más? No, 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 no. Quitó el velo. Corrió el velo en la Biblia. Eso busco. Vamos a mirar si es el que tú dices, segunda de Corintios 3. 16, 18. Como un espejo, ta, ta, ta. No. Segunda de Corintios. Pero cuando se convirtió, no, pero dice que el velo se quitó, pero dice que corrió el velo. Vamos a mirar, vamos a buscarlo. Hebreos. Ah, espera. Vamos a ver si es Hebreos 10, 20. sí, 20. ¿Cómo dice? Dice, Sí, ese es. por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Exactamente. Aquí dice en esta versión, gracias. Aquí dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote cada año en Yom Kippurín? Se presentaba delante de Dios. Recuerda que él entraba al lugar santísimo y presentaba el sacrificio para que el pueblo fuera redimido un año más. Eso lo hacía solamente una vez al año. Entonces corría el velo. Recuerda que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. Cuando se corría, era porque iba a entrar al lugar santísimo. Y era aceptado, ¿cierto? El perdón de los pecados del pueblo, y el pueblo salía al sumo sacerdote y ellos celebraban que un año más el Señor les iba a guardar, les iba a proveer todo lo que el Señor hace para su pueblo, ¿cierto? Pero, pero ya a través de Josué ya no tiene que ser Aarón, sino que según el orden de Melquisedec, él, por su obra completa y suficiente, corrió el velo. Desde el Ya no hay que hacer versículo, más perdón, Señora, desde el versículo 19 de pronto se puede entender más, que léelo. dice, por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Mashiach podemos entrar libremente en su lugar Ah, santísimo.
Perfecto. Yehoshua nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y sigue leyendo hasta el 22. Además, en él tenemos un gran sacerdote que está al frente de la familia de Dios. Y puesto que es así, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que da la fidelidad, ya que en nuestro interior hemos sido purificados de una mala conciencia y exteriormente hemos sido lavados con agua pura. Amén. ¿Sí se dan cuenta? Ujú. ¿Se dan cuenta que cobra sentido lo que le estoy diciendo? Que es delante, cuando dice delante del ángel, está hablando del orden de Melquisedec, que ya no hay que hacer sacrificios, que ya con la obra que él hizo corrió el velo y ya tenemos libertad para entrar. Y que no necesitamos llegar al Yom Kippurín o cada vez que el sumo sacerdote lo hacía, Aarón, sino que ya es 24/7. Por eso en Primera de Juan, por eso en Primera de Juan dice en capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mire lo que dice Primera de Juan. Ese es muy conocido. Claro que dice en el versículo 8 del capítulo 1 de Primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya no hay que hacer sacrificios. Ese fue el cambio. No se cambió la Torá, se mejoró. Ya con la obra de Machía, eso nos da una libertad, mis amados, impresionante. Mira, hay un tema que Dios me regaló en estos días y yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, de esa libertad que genera el Señor. Pero ayer lo compartí en la apertura de Chabán en el apartamento de Adrianita sobre Hebreos, donde dice que ninguna disciplina al comienzo es causa de gozo. En Hebreos capítulo 12, en Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El contexto que está hablando de Hebreos es que hay una lucha que ellos creían que era por los sacrificios de ellos, que eran porque estaban sometidos y radicales en la Torá, que uno tiene que seguir regido por la Torá, eso es verdad, pero ya los sacrificios no hay que hacerlos más porque ya Machía lo hizo por nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la realidad es que para hacer un cambio en nuestras vidas requiere mucho esfuerzo. Y cuando está hablando de disciplina, no está hablando de rejo, está hablando de enseñanza, está hablando de instrucción, está hablando de implementación, está hablando de esfuerzo, está hablando de permanecer. Y el Señor, cuando está diciendo que ya no tiene que ser el sumo sacerdote quien se presenta delante de Él, sino que tú y yo, Él habita en nuestras vidas. Él es santo, debo ser santo. Y eso me tiene que llevar a mí, que si yo cometo errores, que si yo estoy en la situación más difícil, que esta carne jala, que me desubica, que hago cosas incoherentes, hay un espacio de restaurarnos. Hay un espacio de volvernos al Señor. Hay un espacio para que el Señor siga perfeccionando la obra que inició en nosotros. No es para tirar la toalla, como lo compartí en estos días. No, la toalla no es para tirarla. La toalla es para secar nuestras lágrimas y nuestro sudor y seguir hacia adelante. Y seguir hacia adelante. No somos caso perdido. Tú no eres caso perdido. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Y ya tenemos acceso al lugar santísimo. Y eso lo hace el Señor. Eso es verdad. Pero el Señor espera y dispone en nosotros que lo hagamos. Nos podemos sentir lo peor de este mundo. Pero si tú eres hijo, si tú has sido llamado, Dios te toma, Dios te restaura, Dios te hace consciente de pecado,
Dios te lleva a levantar la mirada, como lo compartí ayer en la apertura, chaval, la imagen que les mandé. Él es el que levanta mi rostro. Él es el que sostiene mi vida. Pero tenemos que seguir hacia adelante. Sigo ya leyendo Zacarías capítulo 3, versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. A él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala para corregir, para corregir. Él no tenía pecado. Para corregir. De, de ti tu pecado no. Sobre ti el pecado. ¿Cómo sería la forma correcta de leerla? Quitar esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he quitado sobre ti el pecado. Porque él no se halló pecado. En él no se halló pecado. Y le he hecho vestir de ropas de gala. Esa palabra gala es percusor. Hebreos 6:20. ¿Quién le pide el favor? Hebreos 6:20. Hebreos 6:20. Yo tengo Hebreos 6:20. Dale, gracias. Dice, donde Machía entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, muchas gracias. Precursor después de resucitar, él fue el pionero, él fue el primero. Él fue el primero. ¿Qué quiere decir eso? Después venimos nosotros. Él fue primogénito en la resurrección. Él vino. Digo, vea, esto es lo que voy a hacer con ustedes. Cuando usted, como dicen hebreos mismos, no han llegado, nosotros no hemos resistido hasta por el pecado, hasta por la sangre, ¿cierto? No hemos llegado hasta allá. Él lo hizo por nosotros. Ese es el que ama. Ese es el amor que yo le da. Ese es el nuevo mandamiento. Que no solamente lo digan, sino que lo vivan. Entrega su vida por los demás. Hay una coherencia, hay una conexión en la escritura. Cuando dice, he quitado sobre ti el pecado. O sea, muere, paga el precio. O sea, a él le estoy debiendo voy a pagar el precio por el pecado de ustedes. Aquí lo pago, pan, entrego mi cuerpo. Entregó su cuerpo, lo entregó el Señor. Él mismo lo toma. ¿Por qué? Porque la muerte no le puedo retener, porque no es ello pecado, porque el pecado es el que trae la muerte. La muerte es resultado del pecado. Entonces, al no hallarse pecado, la muerte no lo pudo retener. Él tenía que cumplir lo que había profetizado en Jonás, que era 3 días y 3 noches, como cuando estuvo en el vientre de la ballena, del gran pez, que eso es un lenguaje metafórico, ¿cierto? Entonces, él tenía que cumplir las 3 días y 3 noches. Cuando pasan los 3 días y 3 noches, él mismo, la muerte, dice, ok, saldada la deuda. Un inocente pagó por los pecadores. Entonces él paga, ¡pum! Pagó, todo cubierto. Resucita. El primero en resucitar. Como dice Pablo, lo estudiamos en Romanos. Si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, no hay esperanza. Comamos y bebamos que mañana moriremos y listo, se acabó esto. Pero él vino
y Él es el precursor. Después de resucitar, ¿cierto? Es el pionero, el primero en resucitar. Mire cómo está Zacarías profetizando tan hermoso. Espero que ustedes estén conectados conmigo en en esta enseñanza, en este estudio, donde estamos viendo y estamos encontrando allí a Machía. Estamos encontrando de que, como le dijo el Señor a los discípulos, es que recuerde que lo que dijeron, lo que dijo la ley de Moisés, los profetas y los salmos, hablaron de mí. Se ha cumplido. Eso es espectacular, eso es hermoso. Eso es esa conexión, esa claridad, esa coherencia que nos está permitiendo el Señor ver en este estudio, en este estudio. Si hay alguna inquietud, me la hacen saber, por favor. Seguimos con Zacarías. Seguimos con Zacarías. Dice la palabra de Dios. Después dijo, versículo 5 de Zacarías 3. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Mitra, para aquellos que están mirando en su cestrón, que es el 6797, es como un turbante, como algo que se pone encima de la cabeza. Dice, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel del Señor estaba en pie. Y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así ha dicho el Señor Hachén Sebaot, si anduvieres por mis caminos y si guardases mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos aquí están, que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Yehoshua, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Todo que está hablando desde el 6 hasta el 9 les está hablando específicamente lo que están viviendo ahí cuando han salido de Babilonia. Cuando han salido de Babilonia. Acuérdese, el Señor está hablando también para esa época, en esa época del 520 al 475 aproximadamente, que fue escrito Zacarías, le está hablando a ellos. Ahí dice aquí, amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo, cuando está hablando de que ellos van a pasar esos 70 años ahí, ya han pasado los 70 años en Babilonia, le dice, aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Qué es siervo? ¿Qué es siervo? El que mismo se somete a lo que estableció Yehoshua. El renuevo, renuevo. Acuérdense que si hay alguna inquietud, me la hacen saber, la que sea. No me la sé todas, pero ahí vamos, entre todos estudiamos. Mire lo que dice. El renuevo, 6780. Semac, Semac. Voy a escribirlo aquí en el chat, porque este es un nombre que también recibe Machía. El estrón de la palabra renuevo es el H 6780. Aparece. ¿Qué significa? Nace la salvación. Ahí se lo escribí en el chat. Ese es otro nombre que recibe
el Mesías. Es nace la salvación, de él nace la salvación, porque él muere y resucita. ¿Cuándo nace la salvación? Cuando él resucita. Por eso sería en vano nuestra fe si no hubiera resucitado. Porque entonces, ¿cuál esperanza hay en nosotros? Ninguna. Entonces, ese Semac surge de la tierra, surge de la tierra, surge de la tierra. Antes de continuar, es que vi un apunte aquí que se me pasó ahorita, te lo voy a decir. Importantísimo para que entendamos más lo que le está hablando. Vean lo que dice en el versículo 6 de Zacarías 3. Hago esa anotación ahí, me parece importantísima. Cuando aparece y el ángel del Señor amonestó a Yehoshua diciendo, amonestó. Resulta que eso no está bien traducido, no amonestó. Pero vamos a mirar el estrón, no es porque yo lo diga. Amonestó. Eh, es más, sea atentico y verá. Si alguien consigue el Strong, le agradecería. Que yo lo busco acá. Deme un segundito, por favor. Un segundito. Y me ha llegado aquí la. Ay, Espíritu de Dios, ayúdame, por favor. Ok. Amonestó. Es el Strong H5749 y no es amonestar, es testificar o testimonio. El Strong H5749, el que lo tenga, por favor, me corrobora esto. Dice raíz primaria, duplicar o repetir, por implicación protestar, testificar, como por reiteración. Intención abarcar como una especie de duplicar, amonestar,